El último sábado de agosto de 1974, un chico de 17 años subió a un escenario improvisado en una feria rural del noreste de Nebraska y anunció algo que nadie en esa carpa habría podido imaginar. Lo que dijo en los siguientes 30 segundos desencadenó una cadena de eventos que tardaría 8 años en completarse. Y cuando se completó, lo hizo de una manera que ni él mismo podría haber planeado. Pero empecemos por el principio. Empecemos por el momento en que todo se rompió antes de poder arreglarse. El micrófono era demasiado alto para él. Tuvo que ajustarlo con ambas manos antes de hablar, y ese pequeño gesto, ese segundo de torpeza visible, ya le había costado algunas miradas en la audiencia. Cuando finalmente abrió la boca, las palabras salieron a trompicones, como si su propia garganta le traicionara. Mi nombre es Rodrigo Salcedo. Y quiero ser subastador. El silencio duró exactamente 2 segundos. Después llegó la carcajada. No fue una risa cruel en el sentido literal, o al menos no comenzó así. Fue más bien la risa involuntaria de quien escucha algo que el cerebro simplemente no puede procesar. Un subastador. Un chico que no podía pronunciar su propio nombre sin tropezar con cada sílaba quería convertirse en subastador. En el profesional que más rápido y más fluido debe hablar sobre la faz de la tierra. La ironía era tan brutal que al público le pareció cómica antes de poder parecerle triste. Rodrigo se quedó en el micrófono. Las manos aferradas al soporte metálico, los nudillos blancos como tiza. Esperó a que el ruido cediera. No cedió. Se amplificó. Desde la primera fila, una voz enorme aplastó el resto como una roca cae sobre un cristal. Muchacho, dijo Aurelio Montecinos, eso es lo más gracioso que he escuchado en todo el año. Podrías también decir que quieres ser cantante de ópera. Aurelio Montecinos era el hombre más rico del condado. 1.800 hectáreas de tierra fértil, maquinaria agrícola valorada en más de lo que la mayoría de familias del lugar vería en toda una vida, y una forma de ocupar el espacio que solo tienen quienes nunca han tenido que pedir permiso para nada. Sus amigos, y Aurelio tenía muchos amigos del tipo que se compran, rieron con él. Algunos palmearon el reposabrazos de sus sillas. Alguien en el fondo silbó. En la tercera fila, la madre de Rodrigo miraba el suelo. Su padre, un hombre callado que cultivaba 120 hectáreas en el límite del condado, tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos en algún punto inexistente frente a él. Rodrigo apretó el micrófono. Cada fibra de su cuerpo le pedía que bajara del escenario, que saliera corriendo, que sepultara ese momento bajo capas de olvido y silencio. En cambio, se inclinó ligeramente hacia el micrófono y dijo, con toda la claridad que pudo reunir: voy a ser el mejor subastador de Nebraska. Y algún día, señor Montecinos, voy a subastar algo suyo. Bajó del escenario entre aplausos dispersos, los aplausos de quien aplaude por lástima. El concurso continuó con una niña que tocaba el acordeón. Pero Rodrigo Salcedo no olvidó ese momento. Y Aurelio Montecinos tampoco. Para entender lo que viene después, necesitas entender contra qué estaba peleando Rodrigo. No solo contra un hombre rico con rencor fácil. Estaba peleando contra algo que vivía dentro de él desde que tenía 4 años. Rodrigo nació en 1957 en una pequeña ciudad del noreste del estado. Hijo único de Ernesto y Carmen Salcedo. Ernesto cultivaba la tierra y completaba el ingreso familiar trabajando media jornada en un elevador de granos. Carmen era secretaria en la administración municipal. Gente honesta, trabajadora, sin dinero de sobra pero con algo que vale más. El tartamudeo llegó sin avisar. Los médicos dijeron que a veces pasaba, que muchos niños lo superaban con el tiempo. Rodrigo no lo superó. Conforme crecía, el problema se endurecía. En situaciones de estrés, las palabras simplemente dejaban de obedecer. Se amontonaban en la garganta como coches en un atasco, ninguno capaz de avanzar. La escuela fue una forma educada de tormento. Cada vez que el profesor le llamaba para responder en voz alta, cada vez que tenía que leer un párrafo delante de sus compañeros,
cada vez que intentaba hablar con alguien que no fuera su familia, la misma pared invisible se levantaba entre su pensamiento y sus palabras. Los otros niños aprendieron rápido que Rodrigo era un blanco fácil. Le hacían preguntas solo para verle luchar. Imitaban su tartamudeo a sus espaldas y a veces delante de él. Terminaban sus frases antes de que él pudiera o se marchaban mientras aún intentaba articular la primera. Rodrigo aprendió a ser silencioso, a asentir en lugar de hablar, a señalar en lugar de preguntar, a guardar sus pensamientos en el único lugar donde nadie podía burlarse de ellos. Pero había un sitio donde Rodrigo Salcedo se transformaba. Las subastas de ganado. Su padre lo llevó por primera vez cuando tenía 6 años. Se sentaba en las gradas de madera rodeado de agricultores y compradores y observaba a los subastadores trabajar. El ritmo de su cantinela, la velocidad de las palabras, la manera en que podían controlar a una sala entera con solo su voz. Para Rodrigo era algo parecido a la magia. No entendía al principio por qué le fascinaba tanto. Era una profesión construida enteramente sobre el habla, y él apenas podía terminar una frase. ¿Qué sentido tenía que se sintiera atraído por eso? Pero entonces notó algo. Los subastadores no hablaban como habla la gente normal. Tenían un ritmo, un patrón, una musicalidad. No era conversación. Era actuación. Era casi canto. Y Rodrigo descubrió, solo en su cuarto practicando frente al espejo, que cuando caía en ese ritmo, cuando dejaba de intentar hablar y empezaba a intentar cantar, el tartamudeo desaparecía. No del todo. No siempre. Pero lo suficiente. 500, ahora 600, 600 bid, ahora 700, 700, denme 700, 700 bid, ahora 800. Las palabras salían como agua. Sin atasco, sin bloqueo, sin humillación. Era un milagro. Su milagro. Y se aferró a él como quien se aferra a lo único que le mantiene a flote. Después del desastre en la feria, Rodrigo llegó a casa y no habló con nadie durante 3 días. Su madre se preocupó. Su padre le dio espacio. Al 4.º día, Ernesto Salcedo llamó a la puerta de la habitación de su hijo. ¿Puedo entrar? Sí. Ernesto se sentó en el borde de la cama. Era un hombre de pocas palabras, no por ningún impedimento sino porque creía que la mayoría de las cosas no necesitan decirse. ¿Todavía quieres ser subastador? Rodrigo miró a su padre un momento largo. Todo el mundo cree que es una locura. No te he preguntado qué cree todo el mundo. Te he preguntado qué quieres tú. Sí, papá. Quiero ser subastador. Ernesto asintió despacio. Entonces tenemos que encontrarte una escuela. Hay una en Ciudad de México, 1 mes de formación. Cuesta alrededor de 4.000 pesos. Rodrigo supo lo que eso significaba. 4.000 pesos era casi el ingreso de 1 mes entero para los Salcedo. 4.000 pesos era la reparación del tractor que llevaban aplazando desde la primavera. 4.000 pesos era la Navidad y los cumpleaños y todo lo extra del resto del año. Papá, no podemos permitirnos. Déjame a mí preocuparme por lo que podemos permitirnos. Ernesto se levantó. Te rieron en la cara delante de todo el condado. A la mayoría de la gente eso los parte en 2. Tú te quedaste en ese micrófono y le dijiste a Aurelio Montecinos que algún día le ibas a subastar algo. Una sonrisa escasa cruzó el rostro curtido de Ernesto. Eso requiere agallas, hijo. Más agallas que las que tiene la mayoría de los hombres. ¿Crees que realmente puedes hacerlo? Creo que la única forma de saberlo es intentarlo. 2 semanas después, Rodrigo Salcedo tomó un autobús hacia Ciudad de México con 4.000 pesos en el bolsillo que eran el sacrificio visible de su familia, y más terror del que había sentido en toda su vida. La escuela de subastas funcionaba en un galpón reconvertido cerca del mercado central. Olía a ganado, a serrín y a algo que solo puede describirse como la desesperación colectiva de 30 personas intentando aprender un oficio que la mayoría cree imposible de enseñar. Los alumnos tenían entre 17 y 55 años. Todos buscaban lo mismo. El instructor se llamaba don Evaristo Peñaloza. 64 años,
40 de ellos llamando subastas, con una voz que sonaba como un motor diésel forrado en terciopelo. Había visto toda clase de alumnos, rápidos, lentos, naturales, casos imposibles. Nunca había visto a nadie como Rodrigo Salcedo. El primer día, cada alumno tenía que demostrar su nivel actual. Cuando llegó el turno de Rodrigo, caminó hasta el podio de práctica con piernas que sentía de agua. «Adelante», dijo don Evaristo. «Muéstranos lo que sabes». Rodrigo abrió la boca. No salió nada. El bloqueo familiar, la pared en la garganta, las palabras apilándose detrás de ella como coches en un choque. Los otros alumnos empezaron a murmurar. Alguien susurró algo que Rodrigo prefirió no oír. Cerró los ojos. Pensó en las gradas de madera de las subastas de ganado. Pensó en el ritmo que había practicado en su cuarto durante años. Pensó en Aurelio Montecinos riéndose de él, y entonces empezó a cantar. 500, ahora 600, 600 bid, ahora 700, 700, denme 700, 700 bid, ahora 800. No era perfecto. No era rápido. Pero era fluido. Sin tartamudeo, sin bloqueos. Solo palabras fluyendo una tras otra. Cuando paró, el galpón estaba en silencio. Don Evaristo caminó hasta el podio y miró a Rodrigo un momento largo. «¿Cuánto tiempo llevas tartamudeando, muchacho?» «Toda mi vida». «Pero no tartamudeas cuando cantas». «No, señor. Generalmente no». Don Evaristo asintió despacio. «Llevo 22 años enseñando este oficio. Nunca había visto eso. La mayoría de la gente, cuando está nerviosa, empeora. Tú encontraste un ritmo que rodea el problema. ¿Está bien eso?» Don Evaristo rió. Una carcajada profunda y genuina que no tenía nada que ver con la burla de la feria del condado. ¿Que si está bien? Muchacho, eso no está bien. Eso es extraordinario. Descubriste por tu cuenta algo que los logopedas pasan años intentando enseñar. Tu cerebro encontró el camino solo. Se volvió hacia el resto del grupo. Presten atención todos. Este joven les va a enseñar algo sobre lo que significa querer algo de verdad. Porque en 20 años de enseñanza nunca he visto a nadie necesitar esto tanto. Rodrigo Salcedo fue el peor alumno del grupo la primera semana. La segunda semana era uno más del montón. La tercera semana, cuando llegó la graduación, no era el mejor ni el peor. Pero tenía el certificado. Era oficialmente subastador titulado. Ahora solo tenía que demostrar que podía hacer el trabajo. El mundo no había cambiado mientras estuvo fuera. Aurelio Montecinos se había encargado de eso. La historia del chico tartamudo que fue a la escuela de subastas había circulado por el condado con la velocidad que solo alcanzan las historias que la gente encuentra al mismo tiempo tiernas y ridículas. La mayoría pensaba que era entrañable en una forma un poco penosa, como un perro al que le falta una pata intentando correr. Nadie esperaba que llegara a ningún lado. Pero Aurelio Montecinos no esperaba que llegara a ningún lado por razones diferentes. Y esas razones le empujaron a actuar. La primera subasta que Rodrigo intentó trabajar era una venta de bienes de una anciana viuda, nada grande, nada complicado. Llamó a la empresa de subastas local, explicó sus credenciales y pidió una oportunidad. El dueño, un hombre llamado don Pascual Fuentes, aceptó darle una prueba. 2 días antes de la subasta, don Pascual llamó con malas noticias. «Lo siento, hijo. No puedo contratarte». «¿Qué? ¿Por qué?» «Aurelio Montecinos pasó por mi oficina esta mañana. Me dijo que si dejaba que un chico tartamudo pusiera en ridículo una de mis subastas, nunca volvería a hacer negocios conmigo. Y Aurelio Montecinos hace mucho negocio». Rodrigo sintió la vergüenza familiar subiéndole por el pecho como agua caliente. «No puede hacer eso. Puede hacer lo que quiera. Tiene más dinero que nadie en este condado y la mitad del condado le debe favores». La voz de don Pascual se suavizó. «Lo siento de verdad, muchacho. Pero no puedo enfrentarme a él.
Rodrigo colgó el teléfono y se quedó una hora mirando la pared de su cuarto. Aurelio Montecinos no iba a dejarlo pasar. Iba a asegurarse de que Rodrigo Salcedo nunca trabajara como subastador en ese condado. Iba a demostrar que la burla de la feria había sido merecida. Y no había absolutamente nada que Rodrigo pudiera hacer al respecto. O eso parecía. Fue entonces cuando apareció Félix Obregón. Félix tenía 73 años en 1975. Había sido subastador durante 48. Empezó cuando era joven, en tiempos en que el oficio se ejercía desde el techo de una camioneta con nada más que la voz y un mazo de madera. Había llamado subastas durante la crisis económica, durante los años de guerra, durante las épocas de bonanza y las de ruina. Lo había visto todo. También había sufrido un derrame cerebral 3 años antes que le dejó el lado derecho parcialmente paralizado. Todavía podía hablar, todavía pensaba con nitidez, pero no podía mantenerse de pie en un podio durante horas. Su carrera había terminado, y lo llevaba con una amargura que no intentaba disimular. Félix vivía solo en una casa pequeña en las afueras del pueblo. Pasaba los días leyendo catálogos de subastas, escuchando los informes ganaderos en la radio y recordando cuando era el mejor del oficio. Rodrigo Salcedo llamó a su puerta en octubre de ese año. «Señor Obregón, me llamo Rodrigo Salcedo. Terminé la escuela de subastas en Ciudad de México y esperaba que... Sé quién eres». La voz de Félix era áspera pero no hostil. «El chico tartamudo que quiere ser subastador. Aurelio Montecinos se ha encargado de que todo el mundo lo sepa. Entra. Quiero oírte cantar». Durante la hora siguiente, Rodrigo demostró todo lo que había aprendido. Félix permaneció en su sillón con los ojos cerrados, escuchando. De vez en cuando levantaba una mano y decía, «¿Otra vez? ¿O más despacio? ¿O de dónde te sale la respiración?». Cuando Rodrigo terminó, Félix estuvo callado un tiempo largo. «¿Sabes por qué es difícil este oficio?», preguntó al fin. Porque hay que hablar rápido. La rapidez se aprende con práctica. La subasta es difícil porque es íntima. No solo estás hablando. Estás leyendo personas. Estás mirando sus ojos, sus manos, su lenguaje corporal. Estás teniendo una conversación con 50 personas a la vez, y cada una de ellas cree que te diriges directamente a ella. Félix se inclinó hacia adelante. Tu tartamudeo no es el problema que crees que es. De hecho, puede ser una ventaja. ¿Una ventaja? La gente te recuerda. En un mundo lleno de subastadores que suenan igual, tú eres diferente. Y cuando no tartamudeas, cuando encuentras el ritmo y las palabras fluyen, la gente lo nota. Piensan que ese chico trabajó duro para llegar aquí, y te apoyan. Félix entornó los ojos. Aurelio Montecinos es un matón con dinero. Lo ha sido toda su vida. Cree que porque es rico tiene derecho a decidir quién triunfa y quién fracasa en este condado. Conozco hombres así desde hace 50 años. ¿Sabes lo que siempre les pasa al final? ¿Qué? Les llega la cuenta. Siempre. La pregunta es si tú estarás listo cuando eso ocurra. Félix Obregón tomó a Rodrigo como aprendiz ese mismo día. Durante los 3 años siguientes, Rodrigo aprendió todo lo que el viejo sabía. No solo los mecanismos del oficio, sino el arte. La psicología, el teatro, los 1000 detalles pequeños que separan a un buen subastador de uno extraordinario. Aprendió a leer una sala como un jugador de cartas lee la mesa. Aprendió a percibir cuando un postor estaba fatigándose y cuando tenía más margen del que mostraba. Aprendió a controlar el ritmo de una subasta, acelerando cuando la emoción crecía, ralentizando cuando la atención empezaba a perderse. Y practicó. Horas cada día, solo en el garaje de Félix, cantando frente a un micrófono viejo hasta que la voz le raspaba, construyendo el ritmo que le permitía hablar sin tropiezos, haciéndolo tan automático que ninguna presión pudiera arrancárselo. «El día llegará», le decía Félix, «en que todo dependerá de tu voz. Cuando estés agotado, cuando estés emocionado, cuando el mundo entero te esté mirando».
Y ese día el ritmo tiene que estar tan metido en tus huesos que nada pueda sacártelo. Rodrigo lo creía. Tenía que creerlo. En 1978, Rodrigo Salcedo tenía 21 años y llevaba 3 como asistente de Félix Obregón. Había llamado algunas subastas pequeñas por su cuenta, siempre en pueblos lo suficientemente lejos del condado como para que el brazo de Aurelio Montecinos no llegara. Pero Félix estaba debilitándose, y ambos lo sabían. «Me queda una grande», le dijo Félix una tarde de junio. «La venta del rancho Ibáñez en septiembre. 400 hectáreas, maquinaria completa. Va a ser la última». «¿La última?» «Estoy cansado, Rodrigo. Y este cuerpo ya no aguanta mucho más». Félix miró a su aprendiz con algo parecido al orgullo. «Pero no me preocupa el negocio, porque tú lo vas a tomar». «¿Yo? Tú». «Llevas 3 años construyendo una reputación en los condados vecinos. La gente sabe tu nombre. Sabe que eres bueno. Cuando anuncie que me sucedes, te darán una oportunidad. ¿Y si Montecinos intenta impedirlo? Que lo intente». Félix sonrió, una sonrisa fina y feroz. «Yo tengo algo que Aurelio Montecinos nunca tendrá». «¿Qué?» 50 años de favores. Medio siglo llamando subastas para la gente, ayudando a la gente, siendo honesto cuando no tenía ninguna obligación de serlo. Te sorprenderías cuánta gente en esta parte del país me debe algo». La sonrisa se apagó un poco. «Eso es lo que ocurre cuando tratas bien a las personas, Rodrigo. No se nota de inmediato. A veces tarda décadas. Pero siempre se nota». La venta del rancho Ibáñez en septiembre de 1978 fue la obra maestra de Félix Obregón. A pesar de su salud frágil, llamó 4 horas de puja seguidas, vendiendo cada pieza de maquinaria, cada hectárea de tierra, por precios que superaron todas las estimaciones. Y al final, en el podio por última vez, hizo un anuncio. «La mayoría de ustedes saben que me retiro. Mi salud no me permite continuar. Pero no estoy cerrando el negocio. Lo estoy traspasando. A partir del mes que viene, Subastas Obregón será dirigido por Rodrigo Salcedo». Un murmullo recorrió la concurrencia. Todo el mundo conocía la historia de Rodrigo. Todo el mundo recordaba la feria del condado, a Aurelio Montecinos riéndose, al chico tartamudo que quería lo imposible. «Algunos de ustedes tienen dudas», continuó Félix. «Algunos habrán escuchado cosas de personas que no quieren que Rodrigo triunfe. Solo les pido que le den una oportunidad. Que le vean trabajar. Que le juzguen por sus resultados, no por cómo habla cuando está nervioso. Y si no está a la altura, si no les da el mismo servicio que yo les he dado durante 50 años, entonces lleven su negocio a otro lado». Hizo una pausa, mirando el público. «Pero creo que van a descubrir que Rodrigo Salcedo es el mejor subastador joven de este estado. Y empeño mi reputación en ello». Aquella fue la última aparición pública de Félix Obregón. Murió 4 meses después, en enero de 1979, con Rodrigo a su lado. «No le dejes que te venzan», fueron sus últimas palabras. «Y cuando le llegue la cuenta a Montecinos, que le llegará, estate listo». Rodrigo Salcedo estaba listo. Los años entre 1979 y 1982 fueron años de guerra. Aurelio Montecinos hizo todo lo posible por destruir el negocio de Rodrigo. Llamó a sus contactos. Extendió rumores. Amenazó a agricultores que consideraban contratar a Rodrigo, advirtiéndoles que nunca obtendrían crédito favorable en su banco, que nunca verían un precio justo en su elevador de granos, que nunca serían bienvenidos en su cooperativa. Algunos cedieron. Algunos eligieron la seguridad sobre el principio. Y Rodrigo no podía culparlos. Aurelio Montecinos tenía poder real, y el poder real tiene consecuencias reales. Pero no todos cedieron. Félix Obregón había tenido razón sobre los favores. Docenas de familias en el condado y en los alrededores le debían algo al viejo subastador, una generosidad en un año difícil, un precio justo cuando más lo necesitaban, una palabra de apoyo cuando todos miraban para otro lado.
Y muchas de esas familias decidieron que honrar la memoria de Félix significaba darle una oportunidad a Rodrigo. Rodrigo trabajó más que nunca en su vida. Condujo cientos de kilómetros para llamar subastas pequeñas. Aceptó trabajos que apenas cubrían la gasolina solo para construir su nombre. Practicó su cantinela hasta poder hacerla dormido. Y poco a poco, con constancia, fue mejorando. Para 1980, Rodrigo Salcedo era el subastador más solicitado de la región. No porque la gente le tuviera lástima, esa compasión había desaparecido hacía tiempo, sino porque era bueno. Porque leía una sala mejor que nadie. Porque su cantinela, cuando encontraba el ritmo, era hipnótica, una cascada de palabras que empujaba los precios más alto de lo que cualquiera esperaba. El tartamudeo seguía ahí en la conversación normal. Siempre estaría. Pero detrás del micrófono, en el ritmo de la subasta, Rodrigo Salcedo era otra cosa. Y Aurelio Montecinos lo estaba viendo. Lo que vino después nadie lo planeó. Nadie podría haberlo planeado. La crisis agrícola de principios de los 80 llegó sin avisar, aunque después parecía haber dado señales. Los tipos de interés se dispararon. El valor de las tierras se desplomó. Los precios del grano cayeron por debajo del suelo. Los agricultores que habían pedido préstamos cuantiosos durante los años de bonanza se encontraron de pronto bajo el agua, debiendo más de lo que valían sus propiedades sin ninguna forma de pagar. Las ejecuciones hipotecarias empezaron despacio. Luego se aceleraron. Para 1982 eran semanales. Aurelio Montecinos había sido uno de los grandes prestatarios del condado. Durante los años buenos había expandido su operación sin freno. Compró tierra, compró maquinaria, construyó almacenes de grano, siempre financiándose con condiciones que en aquel momento parecían favorables. Cuando llegó el desplome, quedó expuesto de una manera que ni él mismo podía negar. Las cifras eran devastadoras. Aurelio debía más de $2 millones a distintos acreedores. El banco en Omaha que sostenía sus préstamos operativos. Los distribuidores de maquinaria que le habían vendido equipos a crédito. Los vendedores de tierra que habían financiado sus adquisiciones. Sus activos, a los valores de mercado actuales, valían quizás la mitad de eso. Lo intentó todo para salvar su imperio. Llamó a sus propios contactos. Presionó a los bancos locales para que extendieran sus líneas de crédito. Amenazó, suplicó y negoció. Nada funcionó. En marzo de 1982, el Banco Federal de Tierras inició el proceso de ejecución contra Aurelio Montecinos. La vista fue breve. El juez ordenó la liquidación de todos los activos para satisfacer las deudas pendientes. Se celebraría una subasta. Alguien tendría que llamarla. Rodrigo Salcedo recibió la llamada un martes de abril. Señor Salcedo, soy Ignacio Villanueva, del Banco Federal de Tierras en Omaha. Estamos gestionando la ejecución de los bienes de Montecinos en el condado. El corazón de Rodrigo se detuvo un instante. Sí, señor. Necesitamos un subastador para la venta de liquidación. Es una operación grande. Más de 1.800 hectáreas, línea completa de maquinaria, ganado, toda la operación. Hemos tenido otros 2 subastadores que se han negado. ¿Se han negado? ¿Por qué? El señor Montecinos ha estado haciendo llamadas advirtiendo que trabajar esta subasta sería perjudicial para la carrera de cualquiera. Pero nuestra investigación muestra que usted es el subastador más experimentado de la zona con el mejor historial en maximizar los precios de venta. Y francamente, dada su historia con el señor Montecinos, pensamos que podría estar interesado. Rodrigo guardó silencio un momento largo. 8 años. 8 años desde que Aurelio Montecinos se había reído de él en la feria del condado. 8 años desde que había prometido subastar algo suyo algún día. Estoy interesado. Pero quiero que entienda algo primero. ¿Qué cosa? Voy a dirigir una subasta limpia. No voy a hundir los precios. No voy a dejar que la historia personal afecte mi profesionalismo. Cualquiera que quiera pujar tendrá su oportunidad justa, y los precios serán lo que el mercado decida.
Ignacio Villanueva guardó silencio un segundo. Es exactamente lo que esperábamos escuchar. La subasta está programada para el 15 de mayo. ¿Puede estar allí? Estaré allí. Rodrigo colgó el teléfono. Las manos le temblaban. No de miedo. De algo diferente. Algo que se parecía a un reloj que llega a su hora exacta después de años dando vueltas. Félix Obregón había tenido razón. La cuenta había llegado. El 15 de mayo, Rodrigo Salcedo se despertó a las 4 de la mañana. Se duchó, se afeitó y se puso su mejor traje, el chaleco oscuro y la camisa blanca que llevaba a cada subasta. Se miró al espejo un momento largo. 500, ahora 600, 600 bid, ahora 700, susurró a su reflejo. 700, denme 700. Las palabras fluyeron. El ritmo estaba ahí. 8 años de práctica, miles de horas, cientos de subastas, todo construyendo hacia este momento. Llegó a la propiedad de Montecinos cuando el sol apenas salía. La subasta no comenzaba hasta las 10 de la mañana, pero Rodrigo quería recorrer el terreno, ver cada lote, prepararse. La finca de los Montecinos era enorme. Más de 1.800 hectáreas de tierra agrícola de primera calidad extendiéndose hasta el horizonte en todas las direcciones. Un complejo de graneros, una casa principal que parecía más una mansión, maquinaria por valor de cientos de miles de dólares, cosechadoras, tractores, camiones, aperos, todo listo para ir al mejor postor. Rodrigo estaba montando su podio cuando una camioneta entró al camino de acceso. Aurelio Montecinos bajó del vehículo. Los 8 años no habían sido amables con Aurelio. Estaba más delgado de lo que Rodrigo recordaba, el cabello más gris, la postura encorvada. La voz enorme que había llenado la carpa de la feria sonaba ahora más opaca, más rasposa. Caminó hasta donde Rodrigo estaba trabajando. Así que, dijo Aurelio. El chico tartamudo. Señor Montecinos. Supongo que estás disfrutando esto. Rodrigo miró al hombre que le había humillado, que había intentado destruir su carrera, que había usado su dinero y su influencia para hacerle la vida tan difícil como podía. No, señor. No estoy disfrutando esto. Nunca quise ver a nadie perder lo que construyó. Solo quiero hacer mi trabajo. ¿Tu trabajo? Aurelio rió con amargura. ¿Sabes cuál era mi trabajo? Dirigir la operación más grande del condado. Dar empleo a 25 personas. Abastecer a media región. Señaló la maquinaria alineada para la venta. Ahora mi trabajo es ver cómo un chico tartamudo vende todo lo que construí. Lamento lo que está viviendo, señor Montecinos. Lo digo de verdad. ¿Lo lamentas? Aurelio le miró fijamente. ¿Lo lamentas después de todo lo que te hice? Sí, señor. Porque sé lo que es que todo el mundo se ría de ti. Que te digan que no vales nada. Que la gente intente destruirte. Rodrigo sostuvo la mirada de Aurelio. No le desearía eso a nadie. Ni siquiera a usted. Aurelio Montecinos guardó silencio un momento largo. Algo cambió en su cara. No exactamente un ablandamiento, pero algo parecido al reconocimiento. A ver a una persona en lugar de un blanco por primera vez. Eres mejor hombre que yo, dijo finalmente. Yo no habría sido tan generoso. No es generosidad, señor Montecinos. Es profesionalismo. Esta subasta va a ser limpia. Cada lote va a conseguir el mejor precio que el mercado pueda dar. Ese es mi trabajo, y lo voy a hacer bien. Aurelio asintió despacio. Luego, sin decir nada más, se volvió y caminó hacia su camioneta. A las 10 de la mañana, más de 300 personas se habían reunido en la finca. Había compradores buscando buenas oportunidades. Había vecinos que venían a hacer su particular despedida. Y había algunos, Rodrigo lo sabía, que estaban allí para ver la humillación de Aurelio Montecinos de la misma manera en que Aurelio había ido a ver la suya años atrás. Rodrigo subió al podio. Ajustó el micrófono. Miró al público.
En la primera fila estaba Aurelio Montecinos con su esposa. El rostro de Aurelio era inexpresivo. Su esposa tenía los ojos húmedos. Rodrigo tomó aire. «Damas y caballeros», dijo, «bienvenidos a la subasta de liquidación Montecinos. Tenemos mucho trabajo por delante, así que empecemos». Y entonces comenzó a cantar. Lote número 1, una cosechadora del año 78 en perfectas condiciones. ¿Quién me da 120.000? 120 vid, ahora 130, 130, denme 130, 130 vid, ahora 140. Las palabras salieron de él como agua. Sin tartamudeo, sin bloqueo. Solo el ritmo puro que Félix Obregón le había ayudado a construir. El ritmo que había transformado a un chico tartamudo en el mejor subastador de Nebraska. Llamó esa subasta durante 6 horas. 6 horas de cantinela, leyendo la sala, empujando los precios hacia arriba. 6 horas de ver a Aurelio Montecinos sentado en la primera fila, mirando cómo todo lo que había construido pasaba a otras manos pieza por pieza. Cuando terminó, el total superó todas las proyecciones. Los acreedores quedarían satisfechos. Incluso podría sobrar algo para Aurelio. No mucho, pero algo. Rodrigo bajó del podio con la voz raspada y el traje empapado. La gente le daba la mano, le felicitaba. Los representantes del banco estaban satisfechos. Pero Rodrigo miraba a Aurelio Montecinos. Aurelio se había puesto de pie. Caminaba hacia Rodrigo con su esposa al lado. La gente se apartó para dejarles pasar. Se quedaron frente a frente. El hombre que había burlado y el hombre que había sido burlado. 8 años entre aquel momento en la feria del condado y este. Aurelio extendió la mano. «Es la mejor subasta que he visto en mi vida», dijo. «No bromeabas con lo de ser profesional». Rodrigo le estrechó la mano. «Lamento que tuviera que ser la suya, señor Montecinos». «Yo no lo lamento». La voz de Aurelio era queda. «Pasé años siendo cruel contigo, y me lo pagaste con dignidad». «Eso es». Se detuvo, con la voz levemente quebrada. «Eso no es algo que yo habría hecho. Es lo que Félix Obregón me enseñó. Dijo que ser decente no da frutos de inmediato. Que a veces tarda décadas». Aurelio miró a su esposa, luego de nuevo a Rodrigo. «Hemos terminado aquí. Nos vamos al sur, con la hermana de mi mujer. Pero antes de irme quiero que sepas algo». «¿Qué?» «Ese día en la feria del condado, cuando me reí de ti. He pensado en ese día más de lo que imaginas. Creía que estaba siendo gracioso. Creía que estaba poniendo a un chico tonto en su sitio». La voz de Aurelio titubeó ligeramente. «No sabía que estaba mirando a la persona más valiente que iba a conocer en mi vida». Se volvió y se marchó con su esposa. Rodrigo no volvió a verle. Lo que vino después tampoco cabe en un solo capítulo. Rodrigo Salcedo se convirtió en el subastador más exitoso de la historia de Nebraska. Llamó más de 4.000 subastas a lo largo de su carrera. Ventas de granjas, ventas de herencias, eventos benéficos, subastas ganaderas. Fue nombrado subastador del año de Nebraska en 3 ocasiones distintas. Pero nunca olvidó de dónde venía. Cada año organizaba talleres gratuitos para jóvenes con problemas de dicción, enseñándoles las mismas técnicas que él había descubierto, los patrones rítmicos, los ejercicios de respiración, los trucos mentales que pueden ayudar a hablar con más fluidez. Decenas de esos alumnos construyeron carreras en comunicación, en radio, en el propio oficio de las subastas. Creó un fondo de becas en nombre de Félix Obregón para ayudar a jóvenes que no podían costear la formación. El fondo ha enviado a más de 200 aspirantes a la escuela de subastas. Y cada agosto, Rodrigo regresa a la feria del condado. No a competir. A mirar el concurso de jóvenes talentos. A ver si hay otro chico ahí arriba, colorado y tropezando con las palabras, anunciando un sueño que todo el mundo considera imposible. Cuando encuentra uno, se presenta después. «Me llamo Rodrigo Salcedo», dice, tartamudeando todavía después de todos estos años.
todavía peleando la misma batalla de siempre. Porque sabe algo que Aurelio Montecinos nunca entendió. Sabe que las personas de las que se ríen, a las que les dicen que no pueden, que caen una y otra vez, son exactamente las personas que cambian el mundo. Solo necesitan que alguien crea en ellas. Rodrigo Salcedo tiene 84 años. Todavía tartamudea en la conversación. Todavía se queda en silencio a veces, con las palabras apiladas detrás de esa pared invisible en la garganta. Pero dale un micrófono y un podio. El ritmo toma el control. Las palabras fluyen. Y durante unas horas, el chico tartamudo del condado se convierte en otra cosa por completo. Una voz que exige atención, que mueve precios, que transforma el caos en orden. Nunca llegó a ser lo que Aurelio Montecinos sugirió aquella tarde con su risa ancha y su voz enorme. Se convirtió en algo mejor. En la prueba de que las cosas que nos hacen diferentes pueden ser las mismas que nos hacen grandes. De que los obstáculos que enfrentamos pueden ser exactamente el camino que debíamos recorrer. De que las personas que se ríen de nuestros sueños pueden necesitar algún día que seamos nosotros quienes les salvemos. Y en un recordatorio para todo aquel que alguna vez fue burlado, ignorado o rechazado, la última carcajada vale la pena esperar. Aunque tarde 8 años. Aunque tarde toda una vida.